oyentes de Radio Sefarad, y bienvenidos nuevamente a esta sección, el nuevo desorden mundial, de la mano de Ricardo López Gotis. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, a veces necesitamos recapitular un poco para hacer frente a este desorden mundial, ¿no? Creo que ya hemos abordado en algunas ocasiones el tema de América Latina y los populismos, pero convendría volver a hacer un repaso de la situación. Este año hay algunas elecciones importantes en América Latina y el fenómeno del populismo recorre a gran parte del continente, que de hecho es un fenómeno que ya está presente también en Europa, en América del Norte, en Asia, es decir, no es únicamente en América Latina, pero vamos a concentrarnos en lo que ocurre en esta parte del continente americano porque hay varios procesos electorales en marcha, hay algunos presidentes que es muy difícil ubicarlos ideológicamente en la clasificación y que sobre todo se ha vuelto una práctica bastante recurrente, la del populismo o de quienes quieren imitarlo para atraer votantes. En principio, acá hay que hacer una aclaración. Los últimos años es un término que se ha vuelto de moda y que todo lo que no nos gusta le ponemos el mote de populista. Entonces, cuando nos referimos a quien no piensa como nosotros, ya lo llamamos populista. Pero tengamos en cuenta que esto es básicamente una técnica política, es decir, no tiene una finalidad en sí mismo, sino que es una técnica política, en el sentido de que sirve para la etapa de lo que Aristóteles llamaba la etapa agonal, es decir, eh, la lucha por el poder. Y esta técnica política se basa en la demonización completa de los otros y que presenta al candidato como un verdadero salvador, un mesías que viene a resolver todos los problemas y que el resto de los políticos que compiten, de las fuerzas políticas que están presentes, son la parte del problema. Y acá podemos encontrar con muchísimos ejemplos, inmediatamente se nos viene a la memoria una gran cantidad, y que incluso es muy interesante cómo gracias a la inmediatez de las redes sociales, cómo es que se van imitando unos a otros, incluso hasta en la propia terminología. Lo cierto es que el populismo en sí, entonces, no tiene un contenido ideológico. Ese contenido se lo puede dar el candidato, que en general es en forma bastante difusa. No hay consignas bastante claras, porque en realidad lo que buscan es el voto del enojo, el voto del hartazgo, no tanto el contenido ideológico. Eso después se barniza un poco, no sé si se puede llamar de izquierda, de derecha, pero eso es un poco para ubicar, pero no tiene mucha profundidad. Es decir, no se vota tanto un programa, sino estar en contra de los otros. Ahora bien, esto que es una técnica para llegar al poder, continúa cuando ya están en el gobierno. Y esto es lo más preocupante, porque se transforma en una confrontación permanente en la sociedad, y esto hace que una sociedad democrática, pluralista, diversa, que tiene que respetar a todas las fuerzas políticas en su divergencia y en su disenso, se convierte en una situación de una hiperpolitización constante de la sociedad, es decir, se está debatiendo permanentemente las consignas que plantea ese gobierno populista y que muchas veces no tiene nada que ver con las necesidades reales y básicas que tiene la sociedad. Es decir, se buscan enemigos, se crean enemigos. Ahora bien, a diferencia de lo que fue la etapa de la Guerra Fría, lo que ocurría con, por ejemplo, los gobiernos de signo marxista-leninista, lo que buscaban era, sí, la lucha de clases, pero terminar con la clase de la burguesía, por ejemplo. Bueno, lo que ha ido ocurriendo, por ejemplo, con los populismos de izquierda, y acá vemos, por ejemplo, Nicaragua, Venezuela,
es que no buscan terminar con la burguesía en sí misma, sino que la precisan para tener siempre un enemigo al cual achacarle los propios fracasos que tiene ese régimen político. Es decir, si bien va a haber presos políticos y censuras y persecuciones, pero nunca llega a establecerse la prohibición absoluta y total de quienes tienen una opinión disidente, porque necesitan de su existencia para achacarle todos los inconvenientes que aún siguen existiendo. Que en cuenta que ningún gobierno puede resolver todos los problemas de una vez y por todas. Esto es básico, que los problemas van a trascender nuestra propia generación. La vida humana consiste en resolver los problemas que nosotros tenemos de la mejor manera posible, pero que no hay una panacea. Es decir, eh, siempre habrá problemas de vivienda, económicos, sociales, educativos. Es decir, siempre vamos a tener nuevos desafíos, ¿no? Es decir, nunca van a estar resueltos todos los problemas, ni vamos a vivir en el paraíso en esta tierra. Pero lo cierto es que el populismo se basa en esta tendencia a generar tensiones siempre presentes en la sociedad con una polarización artificialmente creada. Es decir, el enemigo de ayer puede convertirse en aliado de hoy, así como el aliado de hoy puede transformarse en el enemigo de mañana, y esto genera un conflicto constante que muchas veces puede llevar al recurso de la violencia o no, pero la verdad es que esto genera una polarización muy fuerte y que sobre todo abarca a todas las clases sociales, incluso a mucha gente proveniente del mundo intelectual comienza a enrolarse en esto sin mantener su posición de espíritu crítico. Y esto es muy grave porque tanto la intelectualidad en general como los medios de prensa deberían mantener un espíritu crítico y de observancia ante los poderes del Estado y cómo es que se desenvuelven las fuerzas políticas y expresar una opinión inteligente, razonada, argumentada. Pero bueno, todo esto se desvanece frente a esa contraposición que generan los populismos. Y así como tenemos populismo de izquierda, también los tenemos de derecha. Es decir, cómo es que en la agenda política comienzan a mezclarse temas de religión, de género, de sexualidad, eh, convertidos en parte de banderas políticas en las que en realidad deberían hablar médicos, psicólogos, psiquiatras, o en temas de medio ambiente que deberían hablar biólogos, geólogos, científicos, y se transforman en banderas de la política en las que se asumen posiciones sin razonamiento, sin argumento, pero bueno, se convierten en estandartes a mantener a rajatabla. Esto genera un gran empobrecimiento de la cultura, de la sociedad y la imposibilidad de hablar en forma razonada. Esto es muy grave porque el ágora política debería basarse en la argumentación, en la reflexión, en la razón, y lo que vemos es que se está tendiendo cada vez más a la búsqueda de la emoción, ¿no? Que esto es algo inmediato. Nosotros, en definitiva, seguimos siendo primates bastante básicos, que nos guiamos mucho por la emoción y lo visual, pero deberíamos dar un escalón un poquito más arriba en nuestro nivel de civilización e intentar por lo menos que la tribuna de la discusión tenga un grado de racionalidad que si se sigue por este camino no solo es autodestructivo de la sociedad, sino incluso puede llevar a confrontaciones masivas a nivel humanidad. Pues yo de todo lo que has dicho ya casi me quedo con un titular de que esta forma de populismo es una especie de
democracia primate, ¿no? Es decir, basada en los instintos más básicos y especialmente dirigida a la confrontación y a la creación de grietas en la sociedad para justificar la defensa de uno de esos lados de la grieta, ¿no? Sí, y en esto los medios de comunicación y sobre todo esta situación de los algoritmos genera una situación de tribalismo, porque los medios le hablan a su propia audiencia como una tribu. Los algoritmos no hacen más que ratificar eso, es decir, ven qué es lo que uno lee y lo que a uno le interesa y le siguen suministrando eso, su propia visión del mundo, y no hay puentes de comunicación con otras visiones alternativas, con las que uno puede estar más o menos de acuerdo, pero por lo menos saber que existen. Y esto genera una fragmentación muy fuerte de la sociedad que hace que no comprendamos en absoluto qué es lo que otras partes están planteando. Antes los medios de comunicación inevitablemente tenían que dirigirse hacia grandes audiencias y hoy se dirigen a muy pequeños nichos en los que buscan autoconvencerse de su visión estrecha del mundo y de la vida y que entonces hace que el otro se vuelva alguien completamente extraño. Y cuando ocurre eso, empezamos el camino de la deshumanización también. Entonces, es un fenómeno a tener en cuenta y sobre todo esta explosión visual. Hoy los candidatos se basan más bien en propagandas totalmente visuales y recurrentes a la emoción. Es decir, el uso de Instagram, de TikTok y frases cortas en Twitter. Y detrás de eso no hay más nada. Y esto es muy grave. Es decir, creo que estamos perdiendo mucho de la inteligencia natural y si seguimos por este camino de la inteligencia artificial, prácticamente las campañas las van a hacer a través de eslogans y cada uno le va a atribuir lo que quiere creer del candidato y del gobernante. Es decir, no vamos a saber realmente qué es lo que piensa, pero en nuestro imaginario le atribuimos una serie de condiciones y de ideas que suponemos que comparten esas personas. Así que bueno, es un fenómeno muy, muy preocupante porque claramente las nuevas generaciones se están formando en esta idea y en este contexto, con lo cual también hay un quiebre con respecto a la cultura política que podemos ir transmitiendo. Y esto, por ejemplo, se ve en la generación de la transición a la democracia en España, cómo es que le cuesta transmitir esos valores de la transición, de lo que significó de esa necesidad de diálogo a la política actual en España. Lo mismo vemos respecto a la generación de la transición hacia la democracia en Argentina, que fue pocos años después. Es decir, cómo había algunos temas básicos que se habían resuelto, ¿no? Y que, bueno, había un consenso en algunos elementos muy básicos y fundamentales y que hoy parecieran ser completamente erosionados y que hasta resultan absolutamente extraños para las nuevas generaciones. Bueno, pues eso es lo que hay. Esto es el mundo en el que vivimos, el desorden mundial en el que nos hallamos y nada, lo único que podemos es buscar un poco de luz para tratar de entenderlo y el día que descubramos qué es lo que podemos hacer, pues actuar, ¿no? Muchas gracias, Ricardo López Gotti, y hasta la próxima. Muchas gracias y como siempre un gran saludo de la audiencia de Radio Sefarad que nos acompaña en cada programa.